Bueno, ya estuve revisando algunos de los mensajes en el chat y bueno, le voy a dar la palabra a Hugo y ahorita pasamos al chat. Hugo, adelante. Nada más una pregunta. ¿Cuál es la diferencia de una sesión de educación física y una sesión de psicomotricidad educativa? Mira, eh, justamente hace rato, mientras nos dimos este break, yo me estaba preguntando también algo similar, como estas diferencias que existen entre el poder hacer una intervención de un psicomotricista en un entorno privado, es decir, en nuestro consultorio, y hacer una intervención en un entorno institucional, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando trabajamos en el consultorio una sesión, pues nosotros como psicomotricistas miramos unas cosas muy distintas a lo que una institución te pide o te solicita, ¿no? En una sesión privada, este, nosotros estamos trabajando mm, no con la intención de alcanzar algunos requisitos que solicita un plan de estudios, ¿no? Ni seleccionamos contenidos ni aprendizajes que ya están estandarizados, ¿no? Miramos a las personas que están en consulta y miramos las historias de vida de ellos, lo que tienen que decir, lo que tienen que hacer, lo que es, ¿no? Y en una institución, pues nos tenemos que apegar a lo que se solicita en planes y programas, a un contenido que te están solicitando y hacer propuestas que encajen para poder alcanzar los propósitos que, por ejemplo, te determina un aprendizaje esperado que está establecido en un plan de estudios, ¿no? Entonces, eso desde ahí. Ahora voy a enlazar esto que tú me estás contando o me estás preguntando con un comentario que por aquí hace este Diego, que dice que los maestros de educación física son los psicomotristas en las escuelas. No, no va por ahí, porque un maestro de educación física, este, pues va a estar diseñando actividades para poder alcanzar esto, mientras que un psicomotricista, pues no nos va a interesar como tanto esta situación de que alcance el contenido, alcance el aprendizaje esperado, ¿no? O sea, nos van a interesar otro tipo de situaciones, ¿no? Como por ejemplo la forma en la que se está relacionando, la forma en la que nosotros podemos estar observando. Por ejemplo, también en los mensajes me están preguntando sobre rúbricas, ¿no? Para poder evaluar todo esto. Entonces, un psicomotricista, ¿cuál es su herramienta para evaluar? Pues es la observación, la forma en la que yo estoy observando, la forma en la que se relaciona el sujeto, ¿no? Una diferencia, por ejemplo, entre una sesión de educación física y una de psicomotricidad es que en educación física vamos de una forma más, eh, más organizada en alguna, de cierta forma, como por ejemplo el poner una parte inicial para poder desenvolvernos con los alumnos. Por ejemplo, cuando yo hago una sesión de educación física, empiezo, por ejemplo, con un juego, una dinámica para integrar a los alumnos, ¿no? Por ejemplo, y después voy a ir colocando las propuestas y voy haciendo variables de mis juegos y al finalizar hago una sesión de reflexión en donde enfatizo con el contenido y el aprendizaje de la sesión. Y por ejemplo, una sesión encaminada hacia psicomotricidad, pues va más encaminado a poder trabajar con la emoción, con lo que se está detonando en ese momento y no ser como tan rígidos con las propuestas que se están estableciendo en un plan de sesión, por ejemplo, ¿no? También tenemos que pensar que, por ejemplo, una sesión de psicomotricidad, la tenemos que pensar desde qué ámbito la voy a impartir, ¿no? Por ejemplo, si la imparto desde una mirada de una educación psicomotriz, desde una psicomotricidad educativa, pues va a ser distinto hacia una sesión, por ejemplo, en reeducación o una sesión en clínica, ¿no? Por ejemplo, yo en lo que yo trabajo en educación,
pero a mí el ámbito que a mí me gusta más es en clínica, ¿no? Entonces, una sesión, por ejemplo, en clínica psicomotriz, en donde mis elementos son otros, porque mi intervención va a ser otra, porque me interesa ver cuál es la resistencia de una persona para que pueda hablar, para que pueda expresar de lo que es doloroso decir. Eso ni siquiera se planifica, ni siquiera se pone en un plan de sesión, ¿no? En una sesión, por ejemplo, de psicomotricidad clínica, no tengo un plan de sesión, por ejemplo. ¿Me entiendes? Te voy a poner un ejemplo que me gusta utilizar constantemente cuando hago, cuando voy contando, ¿no? Por ejemplo, en clínica, me llegó una ocasión una mujer que tenía problemas estomacales y bueno, después de algunas sesiones pasamos al consultorio y pues ella vio unos pétalos de rosa secos. Entonces jugamos con los pétalos de rosa secos y entonces se le viene a la mente, va asociando, por ejemplo, la menstruación con los pétalos de rosa secos, ¿no? Y entonces me comienza a platicar, me comienza a contarte de un aborto que tuvo y de diferentes situaciones, ¿no? Que están encaminados con lo que los malestares de ella, ¿no? Y puede hablar, puede verbalizar de esa forma. Pero, por ejemplo, en esa sesión yo no lo planifiqué, ¿no? Yo no planifiqué que íbamos a trabajar con pétalos. Yo no planifiqué las palabras de la persona. En una sesión de psicomotricidad educativa, pues es distinto, ¿no? Porque me voy a ir encaminando a trabajar esta parte del desarrollo, pero en el camino, en el proceso, pues hay esta posibilidad de que los alumnos puedan contar algo. Ahorita se me vino a la mente otra sesión de psicomotricidad educativa en donde trabajamos, por ejemplo, con periódico. Y se me vino porque acabamos de vivir el terremoto, fue en estos meses de septiembre, y entonces en la escuela con las maestras estaban trabajando, estaban viendo una lección que era de refugios. Y entonces, cuando jugamos en el salón con los niños, cortamos el periódico, empezamos a jugar, es juego libre espontáneo. Y entonces ellos comenzaron a tener esa pauta de decir, ay, pues vamos a jugar a los refugios. Entonces comenzaron a hacer sus espacios, ¿no? Hacían su circulito con el periódico y entonces había un niño que se metía debajo de las sillas y no salía. Y entonces me acercaba con él y no quería salir. Después de un tiempo, él me comienza a decir, me empieza a platicar lo que le estaba sucediendo y me dice que está triste porque su hermano está en Estados Unidos, se cayó y se fracturó y me comienza a hablar de lo que sucedió ahí. Y después me empieza a hablar de su propio refugio, que es su casa. Y me dice que pues en la casa no le permiten llorar, ¿no? Pero él quería llorar. Y entonces empieza a contar también de toda la dinámica de su refugio, de que sus hermanos y sus tíos toman. Y entonces me empieza a contar la dinámica del refugio. Si vas entendiendo cuál es la diferencia, por ejemplo, en esta sesión de psicomotricidad con los niños, con el periódico, o sea, la propuesta fue vamos a jugar con el periódico y yo traía algunas propuestas para trabajar con ellos. Pero lo que sucedió en la sesión fue que se fueron moviendo cosas en el niño de esta parte del refugio y él pudo verbalizar eso. En una sesión de educación física, por eso les digo que los profes de educación física no son los psicomotrices de las escuelas, porque un maestro de educación física a lo mejor sí puede escuchar la inquietud del niño, pero las actividades no van a ir propiamente encaminadas a que, por ejemplo, ellos hablen de cuestiones de ellos, ¿no? Van más encaminadas a alcanzar contenidos, alcanzar o desarrollar habilidades básicas o específicas. Por eso es que el psicomotricista tiene una formación específica. Un psicomotricista puede ser un educador físico. Un psicomotricista puede ser un terapeuta en comunicación humana. Un psicomotricista puede ser un licenciado en actuación. Un psicomotricista puede ser un maestro de grupo. Puede ser un, una bailarina o un bailarín. Puede ser tener una formación de base de algún otro tipo. Y cuando eres psicomotricista, a lo mejor, eh, pues tienes lo otro, pero el psicomotricista tiene una formación específica y esa formación específica es la formación corporal.
esa formación corporal que nos va a habilitar nuestro cuerpo y vamos a entender por qué cuando de repente nosotros vivenciamos en nuestro propio cuerpo, no sé, por ejemplo, ahorita me acordé de una de mis primeras sesiones, me vino a la mente, se las voy a compartir. Una de mis primeras, mi primer sesión de psicomotricidad en un espacio privado con una psicomotricista psicoanalista. Y no, esa sesión fue tremenda, no les voy a contar todo, pero un poquito, ¿no? Por ejemplo, el sentir, por ejemplo, las telas antes el tener esa conversación con ella antes de entrar a la sesión. Y cuando entraba a la sesión, el utilizar lo que yo había contado y el tener los elementos, el impacto que tiene el sentir, por ejemplo, esta tela con lo que yo ya había contado antes, y después todos los elementos que se iban jugando, o sea, la psicomotricidad va más allá de pensar en que vas a trabajar con un cuerpo físico. O sea, esa sesión, la mía, con las telas, que yo lo viví, fue una sesión distinta porque el impacto es a nivel psíquico. Lo que voy a hablar, lo que voy a decir, y después cuando sales de la sesión, todo lo que se te viene, todo lo que vas trabajando, y después en tu sesión de análisis, el poder verbalizar también lo que se trabajó ahí, o sea, es una cosa muy distinta. Créanme, si los educadores físicos y muchas personas se analizaran, hicieran un trabajo personal, pues muchas cosas cambiarían. Entonces, eso es lo que nos hace distintos. De una forma más clara, si no tienes una formación de este tipo, cuando alguien te comienza a hablar, por ejemplo, en el caso de este niño que se me acerca, bueno, yo me acerqué con él, le pregunté y después lo dejé y regresé y él se comienza a abrir conmigo. Si es una persona que no tiene una formación, lo que va a suceder es que se va a angustiar. Y lo primero que va a decir es, ¿qué le digo para tranquilizar al niño? No va a ser pues, que me cuente, que me diga y yo me callo, porque mi angustia de una persona que no tiene una formación va a ser que le digas algo y lo que le vas a decir a lo mejor va a estar impregnado, no a lo mejor, va a estar impregnado por tu historia de vida, una historia de vida tuya que no has trabajado. Y entonces le vas a comenzar a lanzar cosas tuyas a la otra persona con la intención de tranquilizarle, en vez de permitirle que pueda hablar, que pueda expresar, que pueda decir lo que necesite. Y tu angustia, pues la vas a trabajar en tu dispositivo, con tu psicomotricista clínico o con tu psicoanalista o con el terapeuta que hayas elegido trabajar. Ajá. Entonces, esas son las diferencias que vamos a ir encontrando. Por eso es que un, un, un terapeuta de lenguaje, si no tiene una formación de psicomotricidad y además pues, no se analiza, no trabaja con su cuerpo, pues obviamente cuando haga una intervención, a lo mejor esa intervención que va a hacer, la va a hacer de una forma distinta, con un juicio moralista y no una intervención que sea para que permitas que la persona pueda hablar. En vez de permitir que la persona se pueda preguntar algo de lo que está sucediendo, a lo mejor le vas a taponear la pregunta o le vas a cerrar el paso. Por ejemplo, eh, no sé, a lo mejor con este niño, una pregunta desde el amor hacia ella, ¿es bueno tomar? Que de tu familia tome. O sea, eso sería como moralista, ¿no? En vez de permitirle que él comience a hablar y que comience a decir lo que él piensa, lo que está sintiendo, o decirle alguna otra cuestión, ¿no? Sí se va entendiendo por dónde va la situación. Un Sí, psicomotricista mm, tiene una formación distinta. Ajá, por eso es que al inicio del proyecto coloco esta parte, ¿no? Que los maestros, y también es una de las cuestiones que leí aquí en el chat, los maestros no llevan un proceso corporal, no tienen un cuerpo habilitado para poder sostener, pero podemos hacer una intervención. Por eso es que la forma en la que está estructurado este proyecto es muy pedagógico, porque tenemos un objetivo claro, ¿no? Que es trabajar, abordar, estimular las habilidades motrices básicas para favorecer, para permitir ese paso, ese brinco del niño a la preescritura. Es un propósito, es un objetivo, es una mirada pedagógica. Ajá. Se hace en institución. ¿Qué pasaría si hiciéramos este proyecto con una mirada o en un entorno que no fuera institucional? Que es lo que yo me estaba preguntando hace ratito, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué pasaría si yo tuviera ahorita, por ejemplo, un grupo y ese grupo
trabajara esto de forma privada, ¿no? De entrada, de entrada no tendría 40 niños. De entrada no serían eso. De entrada pondría un límite para poder atender, para poder trabajar con 10, 15 niños. Y las propuestas no estarían encaminadas a permitir que el niño desarrolle la preescritura. Estaría encaminado a que los niños puedan socializar, puedan convivir, puedan trabajar con esta parte de las reglas, que entiendan que hay una ley, que entiendan y que vayan simbolizando, que vayan entendiendo, que se vayan relacionando, que vayan socializando. Y entonces, como un efecto, va a haber este beneficio en la preescritura, como en el psicoanálisis, ¿no? En el psicoanálisis llegas con los síntomas y un efecto es que algunos síntomas desaparecen, pero un psicoanalista no tiene la intención de quitarte el síntoma, tiene la intención de ver qué hay en el inconsciente. Y un efecto es que algunos síntomas van a desaparecer o van a mutar, pero la intención no es el hacerle el bien a un sujeto. La intención es analizar qué hay en el inconsciente, qué es lo que guardas ahí, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos saber, pero que al mismo tiempo no queremos saber, ¿no? Esa es la diferencia. Eso es lo que nos coloca en un lugar distinto. Eso es lo que tenemos como una formación, este, específica del psicomotricista. Un psicomotricista tiene esta formación personal, pero también tiene una formación teórica. Tenemos que saber los psicomotricistas de qué va el desarrollo humano, pero también tenemos que saber cuáles son algunas, qué pasa con la psique, ¿no? Si trabajamos en clínica, tenemos que tener estos conocimientos que nos da la teoría psicoanalítica, ¿no? Por ejemplo, saber qué onda con las estructuras psíquicas, ¿no? Un maestro de educación física no sabe cuáles son las estructuras psíquicas, no sabe cuál es la neurosis, cuál es la perversión, cuál es la psicosis, no sabe cómo vas a sostener, no sabe cuáles son los mecanismos de defensa, cómo trabaja, cómo se relaciona, cómo va a recibir una demanda de ese tipo. Un psicomotricista, si se encamina a esta parte clínica, va a tener nociones. Y entonces tenemos otra intervención que hace un psicomotricista, que es el papel fundamental de la supervisión. En la supervisión vamos a estar trabajando justamente esas inquietudes que se nos van a ir detonando, ¿no? Tengo un grupo, pero tengo este niño que tiene muchos conflictos con las reglas, con las normas, que parece ser que como que hay algo que no sé qué onda, pues primero lo trabajo, me analizo y lo superviso. Un maestro de grupo va a tener un niño que es inquieto y su estrategia es tenerlo enfrente de él en el escritorio. Ujú. Sin pensar qué es lo que está sucediendo, sin pensar cuál es el deseo de los papás sobre este niño. Entonces, eso es lo que nos va a ir colocando en un lugar distinto. ¿Sí? ¿Sí quedó, Hugo? Sí, gracias. Es que mi confusión fue que ustedes tocan habilidades motrices básicas y tus ejemplos que pusiste generalmente se trabajan en la clase de educación física, por eso la Ujú. duda. Tío. Sí, sí. Justamente porque el proyecto fue educativo y fue para trabajar, abordar una necesidad institucional. Pero la mirada que se le va poniendo, esa mirada es, y ese toque se lo pone el psicomotricista en la intervención. Como por ejemplo esta parte que comentaba una de las compañeras, ¿no? ¿Qué onda con la estimulación temprana, ¿no? O sea, si solamente miramos a un bebé como una bolsita de carne, que le vamos a hacer un ejercicio que, como si fuera una receta, ¿no? Y solamente se hace por hacer, pues sí lo vas a estimular, pero ¿qué más podemos hacer para dejar de verlo como una bolsita de carne, ¿no? Para hacer a esa personita un sujeto y no un objeto. Ahí es donde entra la mirada, esa mirada psicomotriz, esa mirada psicoanalítica, es la que nosotros vamos a ir construyendo en nuestro proceso personal. Y lo importante también, que va de la mano, que es toda nuestra formación teórica, que sería la formación académica. Ajá, ¿sí? Por ejemplo, una persona puede tener un título, una cédula profesional,
pues, está padre. Pero si no se analiza, si no, esa es la otra formación. Esa es la formación que nos interesa ir obteniendo y que no es una formación que te va a dar un documento, ¿no? Es una formación de una vivencia, de una experiencia, de un pase que vas a ir teniendo mientras hagas ese atravesamiento en tus procesos corporales, en tu diván. ¿Sí? Ok, gracias. ¿No de qué? ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo, Dani, buen Sí. día, soy Pati. Hola. Hola, pues primero felicitarte mucho por tu trabajo, ¿no? Me encantó. Yo también soy educadora física y mi opinión es de esta parte es que sí, el educador físico no es el psicomotricista, ¿no? El educador físico es el educador físico, ¿no? Sin embargo, creo que, y lo estamos viendo con este ejemplo que nos estás dando, ¿no? Si un educador físico es psicomotricista además, puede lograr estos proyectos que tú estás planteando, ¿no? O sea, reconocer este proyecto que nos mostraste, que no viene de parte del educador físico, viene de parte del especialista que aparte es educador físico, ¿no? O sea, viene de parte del psicomotricista, porque es un proyecto que pudo coordinar maestros de grupo, que pudo coordinar padres de familia, que pudo coordinar grupos, que pudo coordinar una necesidad educativa y de ahí plantear una propuesta, ¿no? O sea, viene del especialista que es el psicomotricista, perdón. Entonces, desde ahí estás viendo la distinción entre un educador físico y un psicomotricista, ¿no? Esa es una parte. Y la otra parte que sí creo que como educador físicos somos los mejores para canalizar, ¿no? Cuando estás viendo un pequeño que dices, o sea, el educador físico sí tiene ese sustento para decir, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? Aquí ya no es un asunto educativo, ya no es asunto de convivencia, ya no es un asunto regular, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Aquí yo ya como educador físico sí puedo decir, aquí mi niño necesita una intervención psicomotricista, terapéutica, reeducativa, educativa, porque ya está presentando unas necesidades que tú como educador físico dentro de tu contexto escolar no puedes atender. Entonces sí creo que el educador físico es el principal que puede hacer esa canalización porque es el que ve la parte motriz y la parte de integración de esa motricidad con un contexto áulico, con un contexto familiar, ¿no? Entonces, si el educador físico puede hacer ese acercamiento, sería el mejor, ¿no? Ujú. Y por otra parte, tu proyecto también me encantó porque lo manejas con el plan anterior, ¿no? Y Ujú, sí. manejas el enfoque anterior, pero ya ahorita con el nuevo plan, pues nos estás dando aparte una herramienta para poder ya trabajar a partir del nuevo plan que es por proyectos, ¿no? Sí. Y aparte estás haciendo todo esto que te dicen de codiseño, ¿no? Tú aquí tienes un ejemplo excepcional de cómo plantear el codiseño dentro del nuevo programa de estudios, que es a partir de proyectos, ¿no? Entonces ya no estás dando la manera como un educador físico tiene que trabajar este nuevo ciclo escolar y me encantó, ¿no? Te agradezco mucho porque así se elabora un proyecto, así se elabora el codiseño y me estás clarificando muchas cosas para mi ejercer de este nuevo plan. Nada, Y muchas gracias. gracias Muchas a ti. gracias. Bueno, ¿alguien más tiene algún comentario o quiere decir algo? Marta, adelante. Felicitarte, Dani, porque en verdad a mí sí me aclaraste muchas cosas. Yo soy psicóloga de formación, he trabajado 36 años en educación y como que es un tema lo que aclaraste que va y viene. Aunque hice la especialidad soy en Master in Special Education en la UTLA, creo que me voy a ir con ustedes. De hecho, ya hablaron del centro, igual y por ahí lo identifican, porque pues están hablando ya de conceptos más innovadores y lo que tenemos que hacer, estar como en la punta siempre en vanguardia de la vanguardia. A mí afortunadamente sí me formaron estaba la escuela de psicoanálisis dentro de la WIC Ah, entonces tengo esta formación en parte, pero sí hay ir y venir de ujú. terminologías que confunden a los papás, ¿sabes? Entonces, yo creo que lo que hoy nos has enseñado, mostrado y todo lo que hiciste, pues bravo. O sea, bravo porque realmente
independientemente de que ustedes son las generaciones de cambio, a mí me has aclarado un montón de cosas. Muchas gracias, felicidades. Gracias. Bueno, también esta parte de la implementación y aplicación y lo que se hizo fue un proyecto que construí en colectivo. No lo hice solo, o sea, lo hice en colectivo. Y a la hora de, a lo mejor el marco teórico, eso sí lo coloqué, ¿no? Pero a la hora de ir haciendo la implementación, la aplicación, o sea, fue algo que se trabajó entre, pues en mi caso, educador físico, pero pues también tuve muchísimo apoyo de la maestra de USAED, sobre todo con los grupos que estaban focalizados, que tenían niños con barreras de aprendizaje, con necesidades educativas especiales, los maestros de grupo, los padres de familia y pues lo principal, que era el que tenía que dar la autorización, ¿no? Que era el director, pero para que todo esto se hiciera hubo una demanda, que fue una demanda de la supervisión. Por eso les decía que el hacer el trabajar este, de esta forma, pues, pues ahí se acomodó y fue el ciclo escolar anterior que todavía no se pedían proyectos, ¿no? Pero pues en ocasiones es como complicado, porque antes, por ejemplo, no les gustaban los proyectos, porque pensaban que era mucho tiempo, que se perdía mucho tiempo, pero pues no es así. Realmente un proyecto abarcas más, rescatas más, y pues a lo mejor sí es laborioso el hacer un proyecto, pero cuando vas haciendo el proyecto y vas haciendo tus marcos teóricos, o sea, te va aclarando, ¿no? Te va aclarando muchas cosas. Porque lo tienes que tener un poquito más digerido para que lo puedas ir aplicando, o lo tienes que ir retomando para tenerlo un poquito más fresco, o en ocasiones pensamos que ya lo teníamos, manejado y cuando lo vamos a revisar, pues se nos aclaran otras cosas, ¿no? Y el hacer el trabajo entre otros, por ejemplo, en la selección de actividades, yo trabajé con una amiga que es educadora física. Ella trabajaba sus actividades en su escuela y me decía, yo hice esto, y me mandaba material. Y yo hacía algo y le decía, yo ahora hice esto, y se lo compartía. Entonces ahí íbamos compartiendo, y entonces el proyecto se iba tejiendo. Entonces todo el tiempo hubo modificaciones, y justamente esa parte era algo que quería retomar en este momento para ir haciendo el cierre del taller, ¿no? Que sería la evaluación de este taller, de este proyecto. Y sería como que lo que le hizo falta al proyecto, ¿no? En primera, hizo falta tiempo. Si volviéramos a aplicar esto, entonces lo que hizo falta hacer era el hacer una batería de psicomotricidad, evaluar y sacar el perfil psicomotor de cada uno de los alumnos para tener datos de inicio, hacer el proyecto y repetir la evaluación al final para poder evaluar y ver si hubo o no hubo un avance, porque el tipo de evaluación que yo hice, pues fue desde la observación, junto con el maestro de grupo, lo que observamos al inicio, durante y al final, ¿no? También los resultados que teníamos, por ejemplo, con las sesiones de las estatuas que les enseñé, ¿no? Al inicio que no lo podían y después, pues hubo un cambio, ¿no? O la sesión que pusimos los esquemas de los platitos que tenían que ubicarlos en el centro, a la derecha, a la izquierda, en diagonal, vertical, ¿no? Y que los niños tenían que observar y replicar la imagen en el suelo con el material, porque la primera vez que lo hicimos, o sea, no podían. Después lo volvimos a hacer y lo lograron, ¿no? Entonces, ajá, Lilia, sacar ese perfil de cada uno. Ah, a ver, ¿cómo se saca el perfil? ¿Hay algún instrumento? Sí, hay instrumentos, ¿no? Por ejemplo, hay una batería que propone Víctor da Fonseca, ¿no? Búscala, ahí está, esa es una propuesta de Víctor da Fonseca. Y Víctor da Fonseca hace una selección, por ejemplo, les puse, sí, se recuerdan que les puse un cuadrito en donde estaban como todos los autores, y ahí estaba una propuesta que es Piggy Bayer, ¿no? Y les dije que ellos tenían baterías. Bueno, no son los únicos, ha habido otros, pero Víctor da Fonseca lo que hace es hacer una agrupación, selecciona todas
y hace una propuesta de una batería. Entonces, desde mi punto de vista, me parece que a lo mejor es como la más completa. Pienso, creo, no lo afirmo, pero creo que es de las mejores, ¿no? Porque es como un trabajo de investigación de Víctor en donde agrupó a todas o bueno, algunas baterías para poder evaluar y sacar un perfil, ¿no? Un perfil psicomotor. Entonces me parece que esa sería una propuesta y eso fue lo que hizo falta en este proyecto. Que bueno, por las condiciones de que les comentaba, o sea, al inicio del ciclo escolar anterior ya teníamos nuestro diagnóstico preparado y de repente nos dicen, olvídense de eso y hagan este proyecto. Y entonces fue algo que este proyecto se fue cocinando en el proceso, ¿no? Y entonces cuando terminamos y que ya se hace, pues podemos tener estos espacios y por suerte el día de hoy se prestó para poder verbalizarlo y poder comentar qué es lo que le hace falta a este proyecto, ¿no? De entrada, el trabajar y mejorar antes de hacer como parte del proyecto, pero antes de las intervenciones, el poder sacar estos perfiles, hacer estas baterías, seleccionar las pruebas, hacer la evaluación, determinar los perfiles y al término mejorar la evaluación para ver cuáles han sido los resultados. Y ahí entonces, si se dan cuenta, estaríamos hablando más como educadores físicos, ¿no? Un psicomotricista realmente no estaría pensando tanto en pruebas y baterías. Le interesaría más esta parte de la observación, de la relación. Si estamos, bueno, también depende de qué tipo de psicomotricista, ¿no? Porque hay muchos psicomotricistas que pues sí, están muy metidos en esta parte de la evaluación y el diagnóstico. Mi mirada, a lo mejor estoy muy influenciado por el psicoanálisis y mi práctica es muy distinta. Yo no me encamino tanto a poder poner un diagnóstico, evaluar, ¿no? Porque para mí eso como que no va. Me, me, me voy por otra mirada, ¿no? No tanto por poner etiqueta o por poner algo, ¿no? O emitir un diagnóstico, ¿no? Sino es una mirada distinta. Pero en educación, en la pedagogía, pues al sistema le encanta evaluar, ¿no? Nos evalúan a todos, ¿no? Entonces, eso es lo que le hizo falta a este proyecto como para poderlo irlo mejorando, ¿no? Dentro de la evaluación les voy a presentar aquí de forma rápida cómo puse la evaluación de mi proyecto. Por ejemplo, fue así. Como estamos en institución, este, nosotros pensamos que vamos a dar cierta cantidad de sesiones, ¿no? Lo pensamos desde ahí, pero en la realidad, esas sesiones que tenemos pensadas no se dan porque hay suspensiones, porque tenemos comisiones, porque aparecen festivales, porque de repente salen temprano, porque hay muchas cuestiones, ¿no? Miren, por ejemplo, de este mes de primer año, ¿no? Por ejemplo, las clases planificadas habían sido 5 clases con este grupo. Las clases aplicadas fueron 3. Las clases que se suspendieron fueron 2. Y aquí, por ejemplo, puse los motivos, ¿no? A, B, C o D, ¿no? Y aquí están, de este lado están los motivos, ¿dónde están? Ay, ¿dónde los puse? Aquí están. A es por causa de los docentes, B por causa del promotor o C por causa de la institución. Y observen, por causa de la institución fueron varias, ¿no? O la D, causas ajenas, ¿no? Ajenas como por ejemplo un permiso, bueno, el permiso económico se entraría dentro de ya sea promotor o docente. ¿No? Entonces, aquí está, por ejemplo, esta parte, ¿no? O sea, las clases que se pensaron, las que se dieron y los motivos por los que no, ¿no? Y aquí está, por ejemplo, eran los homenajes, eran los festivales, festival, ¿no? Entonces, así en cada uno, observen, las pensadas, 10, ¿no? Dadas, 5. Entonces, esa es otra de las situaciones que tiene cuando trabajamos en instituciones, ¿no? Por ejemplo, aquí, por ejemplo, en esta, por ejemplo, tuvo más incidencias, por ejemplo, aquí en docente, por ejemplo, aquí llegó tarde y no se dio, aquí fue otro retardo de a docente, aquí volvió a faltar y aquí fue consejo. Entonces, si se dan cuenta, va así, ¿no?
Y la otra parte es la de evaluación acá, en donde hice una descripción esta. Por ejemplo, aquí miren, por ejemplo, esta parte, ¿no? La evaluación que tuve de primer año. Por ejemplo, con los alumnos, lo que se fue observando en un primer momento fue el mejor grupo. Los alumnos se mostraron muy participativos en todo, mostraban habilidades y desarrollaban las actividades con rapidez y fluidez. Destaca la dificultad con el alumno Natán. En un primer momento, la madre del alumno estaba presente en las sesiones citada por la maestra, ¿no? ¿Qué pasó con la docente? A pesar de sus ausencias, la participación fue muy activa, bla, 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 todo esto, con padres de familia. No se puede decir nada, ya que el día que se intentó trabajar con ellos, bueno, esto lo omitimos, todo lo que se fue presentando, ¿no? Entonces, esa fue como la evaluación que se extrajo, ¿no? Que fue a través de la observación, a través de lo que sucedió en el proceso, pero necesitaríamos una observación, una evaluación que fuera un poquito más, pues de acuerdo a las materias que se utilizan, ¿no? En pedagogía, ¿no? Sacar una primera evaluación para tener unos datos que serían como datos más duros y al finalizar ver qué es lo que se fue logrando independientemente de lo que se observó, ¿no? Creo que eso es lo que le haría falta al proyecto. Y ahorita estoy pensando, ¿no? O sea, también los inconvenientes, porque esa evaluación es uno por uno, ¿no? Esas evaluaciones sí tienen que ser de sujeto por sujeto, no puede ser de forma grupal. ¿No? Porque los perfiles son individuales, ¿no? Yo también ahí estaba pensando, mi cabecita, así como de cómo lo podríamos hacer, y pienso en dos opciones. Una es el organizar el trabajo con padres de familia, explicarles cómo es la batería y que cada padre se quede, hacer la evaluación como un circuito. Y en ese circuito, cada papá evalúe a niño por niño, pero solamente una sola cosa. Y que vayan pasando los niños y vayan siendo evaluados y así es como podríamos trabajar, se me ocurre, ¿no? Esa es como una propuesta, pero bueno, eso no lo he hecho aún. Bueno, ¿quién tiene algún comentario o quiere decir algo? Doctora. Oye, Daniel, pues verdaderamente felicitarte. Creo que tu trabajo tiene más de lo que nos estás mostrando, porque fíjate que nos estás compartiendo un proyecto que, como tú dices, hiciste en equipo, o sea, con un colectivo, que eso es todo un esfuerzo, un trabajo. Y en nuestro México hay que ubicarlo, entiendo también que es en el Estado de México, ¿no? Sí, en Valle de Chalco. Bueno, pero me parece que otro de los muchos elementos importantes que nos estás compartiendo de la importancia de tu proyecto, que yo a mí me gustaría que destacaras más tu observación, como tú dices, para ti es importante la observación, yo no le veo una falla, pero tienes razón que también aceptan más cuando se aplica un instrumento, ¿no? Pero la observación tuya es de que mejoraron, ¿no? O sea, a pesar de las dificultades, hubo una mejoría, ¿no? Yo creo que es tu observación, porque nos lo fuiste enseñando, ¿no? Cómo los niños tenían dificultad y luego pudieron realizar las actividades. Pero me parece que otro elemento muy, muy importante es que es un proyecto que hiciste con aceptación del gobierno del Estado de México, pero es que esa parte es muy importante, ¿sabes? Porque que el gobierno esté aceptando la psicomotricidad, un proyecto psicomotriz, porque yo veo que les enseñan psicomotricidad a los educadores, pero lo que ellos mismos lo dicen, yo te digo, o sea, ellos dicen, en el CIES dicen, lo que nos enseñan en la clase de educación, ¿no? No, de psicomotricidad, no es psicomotricidad, o sea, ellos lo dicen, yo por eso lo digo. Entonces, el que el gobierno del Estado de México haya aceptado este proyecto, creo que es un gran avance para la psicomotricidad, ¿no? Porque pues es abrirse a seguir entendiendo y además la manera que tú, aparte de compartirnos el día de hoy tu proyecto, con todas las implicaciones y complejidades pero se llevó a cabo, y con los cambios que observaste y en preescolar y en esta época justo de pospandemia, que yo creo que sí ha habido, pues,
dificultades en el desarrollo de los niños, ¿no? Ya los más afectados quizás hayan sido estos de preescolar y los de secundaria. Primaria, bueno, esto fue en primaria, Este con ya niños de primero y segundo en primaria. Ujú. Ok, bueno, entonces todos estos inicios, ¿no? Entre preescolar, primaria y la secundaria, me parece que fueron los más afectados por no hubo todo este intercambio, interrelación, ¿no? Del manejo del cuerpo con otros y demás. Bueno, esa es una opinión, pero y también felicitarte porque el día de hoy nos has mostrado el lugar de la psicomotricidad, del psicomotricista, que hace el lugar específico de la psicomotricidad, que no es hacer ejercicios, ¿no? Recetas, no, que tiene toda esta complejidad desde el propio psicomotricista y todas las posibilidades de intervención en todas las edades y en la psicomotricidad educativa y nos mostraste también, te agradezco, lo que es también la posibilidad de hacer terapia psicomotriz, ¿no? Que me parece que en el CIES lo logramos. Porque a veces yo al principio del CIES los psicomotricistas cuando veían algo emocional lo pasaban al psicólogo, al psicoterapeuta, pero ahora los psicomotricistas de hace tiempo en el CIES hacen terapia psicomotriz. Yo creo que la manera como lo estamos trabajando lo hemos logrado con todos ustedes y con los docentes y bueno, que han venido a visitarnos a los congresos y Víctor da Fonseca vino específicamente a Ujú. enseñar su batería aquí al CIES. Ujú. Entonces hemos tenido esa oportunidad de estar con los psicomotricistas destacados que han venido a visitarnos y en los congresos y específicamente a capacitarnos. Entonces yo creo que pues que hemos crecido también en el CIES en todo lo que es la psicomotricidad, hemos ido madurando y ojalá que pues nos puedas publicar en la revista del CIES, ¿no? Psicomotricidad, Movimiento y Emoción, este trabajo que yo creo que da para muchos artículos para promover, ¿no? Lo que estamos haciendo en México, porque en México hacemos muchas cosas y no las publicamos, ¿no? Tenemos tantas experiencias y luego, entonces, ojalá que sí lo escribas y nos lo compartas para que se siga difundiendo y cada vez a nivel de gobierno se vaya, porque es a través del gobierno que se va a ir insertando lo que es la psicomotricidad, ¿no? Es donde va a tener el efecto. Entonces, de verdad felicitarte, me encantó tu trabajo, tu nivel profesional, tu experiencia. Me siento orgullosa de ti como alumno egresado de la maestría en psicomotricidad. Realmente, pues te felicito y un orgullo del CIES. Muchas Ujú. gracias, Daniel, de verdad. Muchas gracias. Con esto que dijo, realmente este proyecto está en el gobierno, porque ya lo quedó de esta forma, te quedó como un acervo, solamente que tuve que modificar muchísimas cosas, ya es parte de un acervo digital. Entonces ya, no sé si ya lo hayan, ya esté, pero ya lo metí, ¿no? Quedó de esta forma, así como motricidad y lectoescritura, y así quedó el 3 de febrero del 23. Y bueno, tuve que hacer muchísima edición, porque este es el proyecto, así quedó como acervo digital para el gobierno, pero pues se quitaron muchísimas cosas, como por ejemplo los cuadros que yo había puesto, porque la verdad es que, o sea, mire, por ejemplo, tuve que hacer toda esta parte de, de modificar, ¿no? O sea, fue cambiar todo, ¿no? O sea, modificar absolutamente todo. Y ¿Cómo bueno, sí podemos lo tengo tener que decir, ¿no? O acceso? sea, ¿Cómo podemos me tener había acceso? gustado. Daniel, ¿cómo podemos tener acceso? ¿Nos puedes dar la liga o cómo accesamos ¿Qué al... cree? Es que yo también, hasta la fecha todavía no sé, solamente lo envié, pero no me han dicho si ya quedó, si se publicó, no lo sé, yo lo hice, yo se los envié, pero no sé si ya está, porque también estaba buscando en internet en dónde encontrar el trabajo, pero no lo he encontrado. Entonces, no sé si habría alguna página, pero yo me voy a dar a la tarea de eso. Y de todas formas, en el CIES también lo voy a publicar, porque ahí tendría como más libertad de poder colocar los cuadros a mi gusto, porque pues aquí como fue de gobierno, pues venían como un formato en el cual me tuve que apegar. Este, y pues tuve que quitar muchas cosas, ¿no? El proyecto que yo hice eran como 60 o 50 y algo de hojas, y lo tuve que reducir a 30 hojas, ¿no?
Y pues sí, sí me gustaba más el mío. También las actividades las tuve que ir reduciendo, ¿no? Por cuestiones, por ejemplo, las fotografías, que las caras. Yo dije, no, no, olvídate de todo eso. Y en el que entregué, quité absolutamente todas las fotos o hice adecuaciones y sí fue más laborioso el poder publicarlo como acervo. Y también tengo otro en que también ha quedado que fue trabajé lenguaje de señas en otro proyecto que también ya quedó y también fue bajo esta mirada de inclusión y esta mirada de psicomotricidad. Bueno, esperamos tu material para la publicación, la preparación en Sí, el de. Y también tenemos la posibilidad, tenemos la llave para hacer publicaciones de libros, en las ediciones ediciones de Jimena del Colegio Internacional de Educación Superior. También puedes armar, tenemos esa opción, ¿eh? Estamos ok. pendientes, Daniel. Felicidades. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Belén, adelante. Hola, muy buenos días. Bueno, pues felicitarte por tu trabajo, por esta preocupación real que existe en saber qué está pasando con estos niños, con estos pequeñitos, que no logran a veces, la gran mayoría, cumplir con estos requisitos que luego se les piden ya en un nivel mayor como tercero, cuarto, quinto grado de lectoescritura u otro tipo de aprendizajes, ¿no? Entonces, eso se me hace sumamente importante, el escuchar, el observar a los alumnos, el ver que no todos son iguales, el ver que algunos pasan por situaciones difíciles y que eso también repercute en su desarrollo escolar, social. Entonces se me hace realmente muy interesante. Ojalá que esto se apruebe a nivel eh, federal, porque de verdad que hace mucha falta esto, saber qué está pasando con estos chicos, por qué ese aprendizaje no se está dando. Ujú. Entonces, de verdad te felicito por este enorme esfuerzo que estás haciendo. Muchas gracias. Y también, Gracias. perdone, y también pues invitar a los padres de familia, porque nosotros somos los principales observadores, ¿no? De lo que están aprendiendo nuestros hijos y no dejarlo todo en manos de los educadores, ¿no? Ir de la, Ujú. ¿no? Observar, poner atención. He tocado ver a muchos niños de sexto que tienen problemas de escritura y de lectura, pero poniéndoles unos días de atención realmente con unas horas diarias, veo cómo han mejorado, pero eso se tiene que hacer diario, ¿no? Y lamentablemente en casa pues no se les fomenta ni la lectura, ni la escritura, ni nada de esto, todo se deja a la escuela y pues no debe de ser así, debe de ser un trabajo conjunto para que estos chicos puedan avanzar y no haya un rezago educativo. Ok, muchísimas gracias. Hasta Ahorita luego. con, gracias, Belén. Ahorita con lo que escuché de la doctora Radan y tu comentario, estaba pensando que realmente lo que necesitaríamos implementar en las escuelas sería que se abriera, me parece que a lo mejor dos espacios más, no sé, a lo mejor un espacio que a lo mejor trabajara a lo mejor un psicoanalista con un psicomotricista y que hicieran, no sé, se me ocurre a lo mejor visitas en escuelas para organizar talleres, pero que no se queden a trabajar en una escuela, porque trabajar en una escuela es conflictivo muchas veces, ¿no? Se generan roces, se generan cuestiones en donde eso en ocasiones imposibilita que tú puedas escuchar, porque ya estás trabajando, por ejemplo, con el docente, un docente con otro docente, o juntas diferentes y no se llevan como tan bien, y entonces eso ocasiona fricciones. Y la persona que llega a trabajar termina contaminándose de ese entorno, de ese ambiente. Pero si hubiera una especie de promotores que estuvieran visitando de forma alterna las escuelas sin pertenecer a una escuela, que estuvieran adscritos a una coordinación, a una sede que perteneciera a una subdirección y que solamente se hicieran visitas para ir y trabajar estas cuestiones, de hacer las invitaciones y canalizar a las personas a espacios privados para atenderse,
yo creo que se mejoraría mucho, demasiado, porque es como en las familias, ¿no? Los niños se convierten en el síntoma de los padres, los alumnos se convierten en el síntoma de los maestros, indiscutiblemente, o sea, en serio, llegas a trabajar, en mi caso como promotor, llego a trabajar con un grupo y el grupo trabaja y se comporta de la misma forma que es la personalidad del maestro de grupo. Y cambian los ciclos y los niños se van moldeando al docente. Entonces me parece que sería algo que se podría, bueno, no creo que se pueda en este momento, pero sería muy bueno que por lo menos se pudiera llegar a pensar en esa posibilidad de que algo así existiera, ¿no? Talleres en donde los maestros y los promotores de todas las áreas, incluso también en sus direcciones, trabajaran sus posiciones de amos, sus posiciones en las que se quieren colocar en ocasiones y ver qué onda, ¿no? O sea, por qué un maestro, un director, un supervisor es o se comporta como un amo, ¿no? Que se analicen y que se generen cuestiones distintas, preguntas, ¿no? O sea, ¿por qué soy así? Y que hagan un análisis de su historia de vida y yo creo que de esa forma mejoraríamos muchísimo. Más que hacer un cambio de programa, hacer una implementación de esto y trabajar con el programa que te pongan, se lograría muchísimo más. Porque no se trata de trabajar un programa, se trata de trabajar uno mismo. Belén, ¿volviste a levantar la manita? Sí, perdón. Sí, Sí, exactamente. adelante. Sí, perdón. Exactamente, ¿no? Cómo los pequeños colocan en un lugar de, pues sí, de saber a sus profesores y lamentablemente estos profesores luego no se cambian de posición y nos dan permiso a la escucha y a la interacción entre alumnos y profesores y saber cuáles son esas demandas que también realizan los chicos, ¿no? Porque Ujú. los profesores son los que siempre hacen las demandas, pero ¿cuáles son las demandas que realizan estos niños hacia ese profesor, hacia esos padres, hacia esa familia? Ujú. Entonces, se me hace una muy buena propuesta la que comentas de hacer una rotación, un seguimiento, sería genial. Ojalá que se dé en nuestro país que hace mucha falta. Sí, es que justamente pasa eso, o sea, es como la cadenita, ¿no? Hay un comercial en la televisión que de repente pasa así, ¿no? Está un jefe regañando a un empleado y llega el empleado y se pelea con la pareja y la pareja se desquita con el niño y el niño con su juguete o con el hermano, ¿no? Como una cadenita. Y así pasa en la educación, ¿no? O sea, se pelean autoridades, discuten y si no escuchan a los niños que también en ocasiones como que el docente no es escuchado, ¿no? Sí, Como que algo por ahí se va generando, me parece, ¿no? Es un exacto, tema de demandas. exacto. Entonces, sí, atenderlas, pero primero atendernos nosotros para saber por dónde va el problema y el conflicto, ¿verdad? Sí. Muchísimas Bueno, gracias. no, Excelente. gracias a ti y a todos ustedes. Bueno, no sé, la doctora Rabadán, son 11:57, no sé si... No, Daniel, pues agradecerte profundamente todo lo que nos has compartido el día de hoy. Creo que los comentarios de los asistentes han sido, ¿no? Respuesta, parte de la respuesta a las inquietudes que nos has generado. Pues es el objetivo, ¿no? Entonces, agradecerte y pues invitar a los que estén interesados en estudiar la maestría en psicomotricidad, que ya estamos próximos a iniciar el sábado 9 de septiembre, que se estudia los sábados. Entonces, pues si alguien está interesado en integrarse, pues estamos con las inscripciones abiertas todavía esta semana que viene. Pues agradecerte y gracias por prepararnos todo esto para compartirnos este domingo. Muchas gracias al público, a la gente que asistió, pues también, ¿no? Agradecerles y pues estamos pendientes de todo tu trabajo para publicar y demás, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Pues yo aprovecho también la oportunidad de agradecerte, Daniel, tu participación la institución. Siempre has sido muy activo y muy participante y este fue un excelente curso con mucha interacción, que eso es lo más importante. Yo creo que tu capacidad didáctica se reveló francamente. Y agradecer a todos, como lo hizo la doctora Rabadán,
a todas y todos los presentes y invitarlos a los siguientes cursos dominicales. Cada mes, recuerden, hay un curso dominical con excelentes ponentes. Uno de los más distinguidos es Daniel Echaniz, desde luego, y ha estado con nosotros. Es docente también de la maestría en psicomotricidad. Estamos recuperando pospandemia. Vamos a tener un grupo muy interesante este semestre y esperamos continuar con esto. Pues muchísimas gracias, Daniel, y estaremos en comunicación. Muchas gracias. Voy a dejar acá mi enlace de mi Facebook, ¿vale? ¿Tienen alguna consulta a los participantes? Se pueden escribir.